buenas amigos, hoy vamos a hablar de la propuesta de China para solucionar la crisis de Ucrania. Nosotros creemos que es muy importante dar voz a cualquier plan que busque la paz y como nos encontramos en China, lo lógico es que le dediquemos un espacio. Podemos estar seguros de que habrá quienes no estén satisfechos con lo propuesto o desconfíen, pero si pasamos a discutir sobre cómo llegar a la paz en lugar de quién ganará la guerra, ya es un paso hacia adelante. Por cierto, ya hemos tocado varios temas de actualidad en las últimas semanas. Seguiremos haciéndolo de vez en cuando, pero como pudisteis ver en el último vídeo, estamos a tope con el proyecto de la furgoneta o la autocaravana. Y es muy posible que pronto os demos una sorpresa y pasemos definitivamente a otra etapa en la creación de contenido. El primer punto que destaca China para conseguir la paz es respetar la soberanía de todos los países. Para ello se apoya en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, al margen del nivel de desarrollo económico, el poder o el tamaño de cada país. Hay quienes dicen que con eso defienden la asimilación de territorio ucraniano por parte de Rusia, pero esto lo llevan señalando desde el comienzo y siempre se ha interpretado más bien al contrario. Rusia debería haber respetado la integridad territorial de Ucrania, algo en lo que China suele insistir mucho cuando se trata de sus problemas con Taiwán. Es decir, el gigante asiático difícilmente va a apoyar movimientos independentistas en otros países o que parte de su territorio caiga bajo el control de otras potencias, porque eso es precisamente lo que más teme que ocurra en Taiwán con los Estados Unidos. Y si China insiste en este primer punto después de que algunos de sus más altos representantes se hayan reunido con sus homólogos rusos, debería darnos que pensar. Es posible que Rusia esté abierta a negociaciones e incluso a retirarse de los territorios ocupados si se le dan ciertas garantías de seguridad relativas a la OTAN. Y si los representantes de esta última rechazan de manera muy tajante la propuesta de China o apenas tiene eco en los medios de masas, deberíamos empezar a sospechar que a lo mejor no quieren la paz y lo que buscan es la derrota total de Rusia, lo que nos llevaría a un escenario terrible. Estoy hablando de que al final ciudadanos de la Unión Europea tengan que ser enviados al frente o sufran ataques en sus propios países, igual que podría ocurrir con los rusos. Por eso hay que estar muy atentos a la hora de ver cómo los medios occidentales presentan esta propuesta por parte de China, propuesta que parte del respeto a la integridad territorial de Ucrania. Mirad, hoy sábado aquí hay un ambiente buenísimo. Ya sé que va a sonar muy tonto, pero ¿por qué no podemos vivir así? Está todo el mundo con unas ganas tremendas de disfrutar la primavera. Y si nos vamos a Taiwán será igual, aquí nadie quiere estar en guerra. El segundo punto consiste en abandonar la mentalidad de la Guerra Fría. Si con el primer punto China se ponía del lado de Ucrania en la defensa de la integridad territorial, en este caso da voz a las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad frente a la OTAN. Es decir, China no apoya la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero no la condena del mismo modo porque mantiene que la seguridad de unos países o de un bloque no puede conseguirse a expensas de la de otros. Por mucho que la OTAN insista en que son una organización defensiva, esa defensa se garantiza con sistemas que pueden suponer una amenaza para países vecinos. Imaginad por un momento que México pasa a formar parte de una alianza militar liderada por Rusia o China. Podrían repetir 1.000.000 de veces a través de su propaganda que todo es por cuestiones de defensa, pero los Estados Unidos muy probablemente responderían con amenazas o de forma agresiva, igual que ha hecho Rusia después de muchos años en esa situación. Y antes de que nos vengan a acusar de cosas, nosotros no apoyamos la invasión de Ucrania ni a Putin, pero tampoco apoyamos a la OTAN, que tiene cada vez más ganas de conflicto con China. Y algunos dirán, pero Javierzo, China no menciona claramente la integridad territorial de Ucrania. Claro, pero tampoco lo hace con la OTAN al hablar de abandonar la mentalidad de Guerra Fría, y todos entendemos que se refieren a ella. Está claro que este documento a menudo evita nombrar a las partes implicadas porque en realidad va más allá de ofrecer una solución para la crisis de Ucrania. Lo que busca desde mi punto de vista es ofrecer un nuevo marco legal o al menos de entendimiento mutuo para garantizar la paz en el mundo. Ahora bien, hace un claro énfasis en la estabilidad de Europa y Eurasia, porque a China le interesa mucho que no haya conflictos en los países por los que pasa la nueva ruta de la seda. El tercer punto habla de cesar las hostilidades. Esto puede parecer algo muy obvio, pero es importantísimo rechazar la escalada del conflicto. Aunque todavía hay mucha gente en Europa y en los países occidentales que no se ha visto directamente
directamente implicada, al menos no de manera fatal, esto podría cambiar. Tú estás en tu casa tan tranquilo comentando que uno de los dos bandos está cerca de ganar, de pronto la cosa se descontrola, empiezan a comentar que hay que hacer más sacrificios para llegar a la victoria y para cuando te das cuenta te han enviado al frente o empiezan a caer bombas a tu alrededor. Pensaréis que exagero, pero es justo lo que les ha pasado a los ucranianos. Seguramente muchos de ellos ni se imaginaban que podrían llegar a este punto. Yo durante años también pensaba que un tercer gran conflicto en Europa era imposible, pero ya veis, parece que vamos derechos a ello. El cuarto punto pide reanudar las conversaciones por la paz. Una vez más, parece una obviedad, pero cuanto más tardemos en empezar a hablar de paz y a exigirla, más nos costará salir del fango de la guerra. Algunos han criticado las buenas intenciones y la falta de acción, pero la verdad es que ya se está barajando un encuentro entre Xi y Zelensky. Ya sé que no es lo mismo ni de lejos, pero yo crecí en medio de un conflicto con amigos que perdieron a sus seres queridos, gente que sufrió muchísimo, nos costó décadas solucionarlo y enviando armas no van a hacer más que empeorar el asunto. Ya es muy grave lo que se ha formado, tardarán mucho en calmarlo, no dejemos que vaya más allá. El quinto punto consiste en resolver la crisis humanitaria. Aunque ciertas potencias desde el comienzo acusaron a China de apoyar a Rusia, siempre lo ha negado, dice que no han enviado armas y no hay evidencias de ello. De lo que sí hay evidencias es de la ayuda humanitaria que ha enviado a Ucrania. Y esto es lo que deberíamos exigir desde todo el mundo. A lo mejor os parecerá muy ingenuo lo que he dicho, pero España, por ejemplo, si en lugar de enviar tanques enviase personal y materiales para la infraestructura, para reconstruir instalaciones y garantizar el suministro de luz y agua, Rusia se lo tendría que pensar dos veces antes de lanzar ataques o destruirlas. Pero esto también tendría que hacerse en las zonas prorrusas de Ucrania, de manera que se calmen los ánimos por ambas partes. Cuando dos se pelean y un tercero se mete en medio, los golpes no se suelen parar por lo fuerte que sea, sino por el miedo a hacerle daño. Y para empezar, es absolutamente urgente que haya más observadores internacionales en ambos bandos. Se suele decir que la prensa china o rusa no es fiable porque está controlada por el gobierno, pero en Occidente últimamente está muy claro que los medios favorecen a los intereses de los Estados Unidos y de la OTAN. Se ha llegado a unos niveles de propaganda que a ver luego con qué cara señalamos a otros. El sexto punto habla de proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Y creo que podemos aplicar lo mismo que hemos comentado en el anterior, haciendo énfasis en los más vulnerables. Y también es muy importante que ambas partes empiecen a intercambiar presos. El séptimo punto está dedicado a las centrales nucleares y el altísimo riesgo de que se vean implicadas en un conflicto así. Ya tuvimos un Chernóbil y creo que no necesitamos otro. Y una vez más, si en lugar de enviar armas enviamos apoyo para dichas centrales, ambas partes se lo tendrán que pensar dos veces antes de disparar. En octavo lugar tenemos la cuestión de las armas nucleares, una amenaza con la que nos jugamos la supervivencia de la especie. Y de verdad nos preocupa la ligereza con la que se habla de ellas últimamente. Yo también he jugado a videojuegos que recrean ese tipo de escenarios, pero la realidad no será así. Si a muchos ya nos deprime el actual estado de las cosas, imaginad con medio mundo en llamas. En el noveno punto, China dice que hay que facilitar las exportaciones de cereales. Y esto no lo dice solo por su interés, es una cuestión que afecta a la seguridad alimentaria global. Los efectos de la guerra van mucho más allá de Ucrania y de Europa y afectan hasta lo más básico, a la comida. En décimo lugar tenemos el rechazo a las sanciones unilaterales. China insiste en que no se pueden aplicar si no son autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Desde su punto de vista es algo que no soluciona el problema y perjudica a la población civil. A estas alturas yo creo que podemos decir que las sanciones contra Rusia no solo han castigado a los rusos, sino también a los europeos. El decimoprimer punto trata sobre proteger las cadenas de suministro y la economía global. A China le interesa muchísimo que haya paz en ese sentido, porque es la fábrica del mundo. Y aunque lo diga sobre todo por su beneficio, también es positivo para los demás, ¿no? Yo creo que algunos, al ver que a China le va bien, quieren resetear la economía mundial cueste lo que cueste, y eso también es peligroso. El último punto habla de la reconstrucción posconflicto. Aquí también he visto críticas de que China ya está pensando en hacer negocio con ello, pero en esa cuestión, amigos, a ver quién está libre de pecado. Yo no digo que tenga que correr a cargo de China, pero ya he mencionado antes que la reconstrucción es un punto muy importante. Yo creo que no hay que esperar a que termine la guerra para ello. Por nuestra parte, esperamos que China haga más aportaciones para la paz y que el conflicto se resuelva. A ver si pronto ya no tenemos que volver a hablar del tema. Como hemos dicho al comienzo, es muy probable que la propuesta de China no guste a todo el mundo así de primera. Sería muy raro que todos le diesen la bienvenida,
Pero nosotros creemos que al menos podría ser un primer paso importante. Hay quienes dicen que este país no puede mediar en el conflicto porque está del lado de Rusia, pero en realidad China tiene relaciones económicas mucho más fuertes con los Estados Unidos, su primer socio comercial, y aquí viven más estadounidenses que rusos. Si las potencias occidentales no quieren saber nada de esto, a lo mejor es que no les hace gracia reconocer el papel conciliador de China, o todavía peor, quizás lo de Rusia no es más que un calentamiento para el conflicto que esperan tener con el gigante asiático. La India podría ser otro buen candidato para mediar. A nosotros nos parece fantástico, nos da igual quién lo haga con tal de que el resultado sea la paz. Lo ideal ya puesto sería implicar a los dos países más poblados del mundo y que aprovechen para solucionar sus disputas territoriales. Ya sabemos que el animal que mejor simboliza la paz es la paloma, pero ¿nos permitís que utilicemos Apache para el gesto? No vuela tan bien como una paloma, pero el mensaje es muy parecido. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como credos mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!